que, bueno, había una gran novedad. Y la gran novedad era que Lázaro había resucitado. Es decir, Lázaro se levantó de los muertos, pero tenía todavía un cuerpo mortal, ¿verdad? No había sido glorificado ese cuerpo, simplemente fue revivido, es decir, estaba dentro de la tumba por 4 días y tenía mal olor, ¿verdad? Habían pasado ya tiempo suficiente para que Lázaro estaba podrido su cuerpo, pero de repente fue llamado por el Rey de Reyes y Lázaro se levantó de los muertos. Y vemos algunas cosas importantes después de este evento. Hermanos, la familia, vimos en el pasaje del domingo pasado, vimos a Jesús en casa de Simón el leproso. Ahí estaba Jesús, en Betania. En Betania. Ahora entonces, resulta que dentro de ese quehacer de la vida de la familia de Lázaro, fue muy importante destacar esto en el Evangelio de Juan, que no simplemente la gran novedad de uno que se había levantado de los muertos, la gente estaba contento, qué maravilloso, Lázaro está vivo, y la gente se entusiasmó todo, y la gente salió, la gente del pueblo a ver a Lázaro, pero también había otra gente ahí que no estaba contenta. Hermanos, ¿qué sentiría usted si tiene un familiar que ya murió y se levantara de los muertos? ¿Qué sentiría usted? A lo mejor algunos tendrían miedo. Dirían, bueno, no es posible, pero tiene el poder Jesús para levantar de los muertos y volverlos a hacer vivir. Sí. Tenemos mucho testimonio en la Escritura. Ahora entonces, otros estarían felices, ¿verdad?, de tener su familia otra vez aquí. Y más sin embargo, en este quehacer, de este contexto, vemos que unos estaban contentos con la resurrección de Lázaro y otros estaban enojados. Unos contentos y los otros enojados. Algunos a lo mejor no quisieran que alguien resucitara, ¿verdad?, de los muertos. Mejor que estuviera allá, porque a lo mejor le caía mal, o se fue peleado, o a lo mejor bueno, eran enemigos. Mejor que se quede allá. Algunos. Bueno, Lázaro resucitó y algunos estaban molestos por la resurrección de Lázaro, pero ya vamos a ver por qué. Y vamos entonces al versículo, el versículo 1 al versículo 8, prácticamente no lo vamos a tocar porque fue el pasaje en el que predicó el hermano Obed el domingo pasado. Pero vemos que podemos aprender algunas cosas interesantes de lo que sucedió allí dentro de ese evento. Ahora entonces, pero llegamos entonces a ver que aquí en el Evangelio de Juan, en el versículo 1 al versículo 8, había una cena, una comida, estaba Jesús, hermano, y la prueba más grande de que Lázaro estaba vivo es que también estaba ahí. ¿Y qué iba a hacer Lázaro? Iba a comer. Hermanos, ¿pueden comer los muertos? No, pueden comer los vivos, ¿verdad? ¿Tenía cuerpo físico Lázaro? Sí. ¿Tenía el cuerpo físico? ¿Le daba hambre a Lázaro? Sí, porque estaba iba a comer ahí. Pero fíjense bien que vemos dentro
de estas tres cosas muy importantes de esta familia, de Lázaro. Podemos ver por lo menos tres cosas importantes. Uno, que Lázaro lo representa la vida, porque volvió a vivir. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, creen que tienen vida eterna? Bueno, eso debe ser una certeza de cada creyente, que tenemos vida eterna. Aquí podemos morir, pero este cuerpo un día se va a levantar de los muertos y va a ser eterno. Ahora entonces, Lázaro la vida. ¿Y qué estaba haciendo en este pasaje que se predicó el domingo anterior, que es del versículo 1 al versículo 8? Bueno, ¿qué estaba haciendo Marta? Marta dice que estaba sirviendo la comida. Entonces podemos ver entonces la vida. Podemos ver dentro de los creyentes el servicio. Mujeres que sirven al Señor y hombres que sirven al Señor. Marta dice que estaba en el quehacer de la comida siempre, donde representa el servicio. Y Lázaro, la vida, y Marta, el servicio. Y María se fue y representa la atención y la adoración. Ungió los pies de Jesús. Ahora entonces, algo maravilloso, ¿verdad? Estaba una preparación para la muerte de Cristo. La preparación para la muerte de Cristo. Ya de esta semana a la otra empieza el mundo religioso a nivel mundial a celebrar el sacrificio de Cristo, el sufrimiento de Cristo. Ahora entonces, pero hermanos, la gente lo hace de una forma religiosa, pero nosotros debemos de entender como creyentes que debemos de hacerlo, esa celebración, esa fiesta con el Señor y ese sacrificio, debemos de honrarlo todos los días. Amén, hermanos. Todos los días, porque todos los días debemos de acordarnos que Él murió por nosotros. Ahora entonces, no como a veces los hijos, ¿verdad? Los hijos solo dicen: tengo un buen padre. ¿Cuándo les saco un regalito, verdad? Tengo buenos padres, me dieron un regalito. Cuando pasa un mes, ya está enojado otra vez, ¿verdad? ¿Y por qué? Bueno, porque le están pidiendo y ya los padres no tienen, no pueden. Entonces, nada, padres malos que tengo, ¿verdad? No. Nosotros debemos de celebrar la muerte y la resurrección de Cristo todos los días, porque Él llevó nuestros pecados y nos dio la salvación y la vida eterna. Entonces vemos ahí también algo interesante en el pasaje anterior. En el pasaje anterior estaba Judas, aparece también. Ya vimos a Jesús, vimos también ahí a Lázaro, a María y a Marta, pero también estaba Judas por ahí. ¿A cuánto le gustaría ser Judas? Levante la mano. A nadie, ¿verdad? A nadie le gustaría ser Judas. ¿Y sabe qué? ¿Qué es esto ¿por qué aparece Judas aquí? Bueno, porque María rompió un frasco de alabastro y se lo roció sobre el cuerpo de Jesús. En otros pasajes dice que fue todo el cuerpo. Y en el pasaje que vimos el domingo anterior, vimos que solo los pies, pero fue ungido el cuerpo de Cristo. Y Judas dijo: ¡qué desperdicio! Se ha malgastado tanto dinero, como quien dice, para nada. Mejor hubiéramos vendido ese perfume con un precio tan elevado que hubiéramos dado
dado de comer a los pobres. Bueno, hermano, ¿es desperdicio servir al Señor? ¿Es desperdicio servir al Señor? No. Lo mejor que un creyente puede hacer es servir al Señor. Y allí, hermano, con lo que usted puede hacer, con el don que Dios le ha dado, sírvale al Señor. Hay quienes que tienen dones excelentes, pero no se ve que hagan nada. Están desperdiciando el don. Ahora entonces, y otros no, algunos tienen un don y quieren servir en otra cosa que no es su don, ¿verdad? Ahora entonces es algo equivocado. Ahora entonces Judas dice, ¡qué desperdicio! Se ha gastado el dinero en algo que lo hubiéramos usado para los pobres. Hermanos, hay algo también impresionante en este tiempo. Los movimientos religiosos promueven de ayudar a los pobres y están predicando un evangelio que se llama, la teología de la liberación. Hoy en este tiempo la teología de la liberación surgió debido a los pobres negros de Estados Unidos y de África. Ahí surgió la teología de la liberación. Pero ¿en qué consiste esa teología de la liberación? En primer lugar, que es humanista, trata de ayudar al ser humano. No importa que el ser humano se condene, vaya al infierno, no importa eso, lo importante es que le demos de comer. Eso es lo importante, así dicen ellos. Hermanos, es algo bueno esta teología, solo para el momento que se le quita el hambre a la gente. También esta teología es una teología revolucionaria que dice que la gente debe agarrar las armas y pelear en favor de los pobres. ¿Estaría de acuerdo Jesús que la gente agarrara armas y peleara? No. Y Judas dice Judas, yo quiero hacer algo en favor de los pobres. Y quizás sería bueno que hubiéramos metido ese perfume y le hubiéramos dado a comer a ellos. Pero ¿qué dijo Jesús con respecto a esto? Dijo, los pobres siempre los tendréis. Pero esta mujer ha hecho algo que nadie de ustedes hizo. Ella lo hizo. Ha preparado mi cuerpo para el día de mi muerte. Es importante, es bueno, hermanos, servir a los pobres, ayudar a los pobres, o es malo. Es bueno. No digo que es malo. No. Ayudar a los pobres es bueno. Sí. Dice el Salmo 41:1, no te olvides de los pobres. En ese salmo así dice, no te olvides de los pobres. Bienaventurado el que ayuda a los pobres. Así dice el Salmo 41, versículo 1. Es bienaventurado el que ayuda a los pobres. Ahora, hermanos, no significa que si nosotros no aceptamos la teología de la liberación o la teología social, no significa que no se debe ayudar a los pobres. Hermanos, nosotros tenemos un ministerio de ayuda a los pobres. Aquí en esta iglesia hay hermanos dadivosos que traen su librita de arroz, su librita de frijoles, la colocan en ese guacal y luego se la repartimos al que tiene necesidad. Y no solamente fuera de la iglesia, sino aún creyentes dentro de la iglesia. Ahora entonces, vemos que no significa eso. En Romanos también, capítulo 15, el apóstol Pablo, dijo, me pidieron que recogiera una ofrenda para los pobres y yo no he dejado de hacerlo. Es decir, recoger la ofrenda para los pobres. En la carta a los Gálatas también él menciona que le pidieron que recogiera una ofrenda para los pobres. Significa que ayudar a los pobres no es que sea malo. Lo malo es que Judas estaba maquinando algo que no era real.
Ahora pregunto, ¿qué era lo que realmente quería Judas? ¿Ayudar a los pobres o otra cosa? No, dice la Escritura que Judas era codicioso, era el encargado de la bolsa, del dinero, de la colecta que hacían entre el grupo de apóstoles. El encargado era Judas, era el tesorero, el que andaba el dinero, pero la Biblia dice que Judas era codicioso. En el capítulo 12, versículo 6 de Juan dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Ajá, miren, entonces, ¿cuál era el interés de Judas? Que hubiera más dinero para poder sacar un poquito más. Ese era el interés del tesorero aquí, Judas. Ahora entonces, en el capítulo 13, versículo 25 de Juan al 30, dice, entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas a Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo ahora. Ahora entonces, hermano, era Judas. Otra pregunta importante acerca de Judas. ¿Era creyente Judas? Fíjense que yo consulté el internet acerca de esta pregunta. ¿Sabe qué escribe la gente ahí acerca de esta pregunta? ¿Era creyente Judas o se condenó? Y dice, bueno, la gente dice, no somos jueces para juzgar a Judas, que lo juzgue el Señor. Nunca nadie da una respuesta acertada acerca de Judas. No dice Judas, y muchos dicen, a lo mejor Judas era creyente porque se arrepintió, regresó las monedas de plata en las que había vendido a Jesús, y luego fue, y como no se la recibieron, compró un terreno, se tiró sobre un despeñadero y se mató. Y en otros evangelios dicen que se ahorcó. Ahora, pero ¿cuál es la evidencia que Judas no era salvo? Satanás entró en él. ¿Puede Satanás entrar en un creyente? No. Todos los que somos creyentes ya tenemos a alguien que está viviendo dentro de nosotros y es el Espíritu Santo. Amén. Ahora, por ese hecho, Satanás no puede estar dentro del cuerpo de un creyente, porque ya está ocupado el cuerpo del creyente con el Espíritu Santo. Satanás, pero ¿puede influenciar Satanás a los creyentes? Sí, eso sí, puede influenciarlos. Pero aquí en este pasaje dice que Satanás entró en él, en Judas, y después lo fue a entregar. Ahora entonces, aparece Judas aquí, ¿verdad? Y solamente queríamos recalcar eso acerca de este evento. Pero vemos entonces que en este Evangelio de Juan, a partir de ahí, vamos a ver los siguientes versículos, versículo 9 en adelante. Y dice, versículo 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Bueno, entonces encontramos en el versículo 9 que la multitud de los judíos empezaron, supieron que Jesús estaba en el lugar y vinieron, dice, no solamente por causa de él,
sino por ver a Lázaro. ¿Qué había pasado con Lázaro? Y Lázaro sentadito ahí en la mesa, ¿verdad? Comiendo, después de estar muerto 4 días. Y la gente veía algo extraordinario en eso. Ahora entonces, ¿qué fue lo que pasó con Lázaro? Esto de Lázaro era una señal, un milagro. En el tiempo de Jesús y en el tiempo de los apóstoles, los milagros eran la evidencia de que estos hombres tenían la autorización de Dios y la confirmación de Dios, y por eso tenían el respaldo de que todo lo que ellos hacían era sobrenatural, porque nadie lo podía hacer. Entonces, tanto los apóstoles como los milagros de Jesús, eso era como el respaldo de Dios, era como la carta de recomendación de Dios, de que ellos venían de parte de Dios. Hay hoy en este tiempo gente que quiere adjudicarse milagros, hermanos. Abundan. Tenemos gente que habla mucho de esto. Allá en Estados Unidos hay mucha gente que predica acerca de los milagros y dice, bueno, si quieres recibir un milagro, ven a esta cruzada, a esta campaña, que vas a recibir el milagro. Y muchos se han ido decepcionados. ¿Y sabe qué? Hay uno de los que iniciaron con este movimiento acerca de los milagros. Su esposa le dio cáncer. Y fíjense bien que este hombre imponía las manos y decía que hacía milagros. Pero saben que su esposa se murió de cáncer. ¿Y por qué no le funcionó el milagro con la esposa? Porque era una mentira. ¿Y sabe qué empezó a hacer este hombre? Y empezó un movimiento de recaudar fondos en beneficio de los que tienen cáncer. ¿Y saben qué hizo? Mandó a construir un hospital. Pero si alguien puede hacer milagros, ¿para qué va a mandar a hacer hospital? ¿No creen ustedes que no es lógico? Ahora entonces, pero aquí vemos la evidencia clara de que Jesús hacía los milagros y los hacía instantáneamente y los hacía de una manera perfecta. Lázaro, ven fuera, y Lázaro vino. Y después les dijo, desátenlo, porque estaba envuelto en unos lienzos, ¿verdad? Les ponían a los muertos ahí en unas especies aromáticas, los envolvían con lienzos para que el cuerpo se preservara, no con mal olor. Pero después que salió Lázaro, el Señor ordenó, desátenlo. ¿Y qué dijo el Señor? Denle de comer. Ahora, como prueba de que este era un milagro, no era un milagro cualquiera. Hoy los milagros de ahora, la gente sale, los inválidos se levantan de la silla de ruedas cojeando y van, ¿verdad? Pero al siguiente día vuelven a estar ante el médico. ¿Y cómo fue ese milagro entonces? Pues, ¿a medias? No hay que seguir orando, ¿verdad? Para que se complete el milagro. No es que el Señor no es remendón. ¿O creen ustedes que el Señor puede hacer las cosas a medias, hermano? ¿O será que no tiene el poder suficiente el Señor para hacer todas las cosas completas? ¿Será que el Señor no es capaz de hacer las cosas completas? Al paralítico de Bethesda le dijo, toma tu cama, póntela sobre los hombros y llévatela para tu casa. Y el hombre se fue caminando con la cama en las espaldas. ¿Sería un milagro perfecto este? Claro que sí, Jesús no es un remendón. Y la gente lo busca como que fuera un remendón. Ahora, vemos aquí, en el versículo 10 dice, pero los principales sacerdotes
acordaron dar muerte también a Lázaro. Miren qué tremendo, ¿verdad? Dos cosas muy encontradas tenemos en este pasaje. Estaban haciéndole una fiesta a Lázaro porque lo habían revivido, y otros ya querían matarlo otra vez. Miren qué tremendo, ¿verdad? Unos estaban haciendo un banquete porque Lázaro había resucitado, y entonces otros estaban ya tramando volverlo a matar, ¿verdad? Ahora entonces y dice el versículo: porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Qué maravilloso, ¿verdad? La honra y la gloria sea para el Señor, porque este milagro había causado impacto en la gente. La gente entonces seguía a Jesús, pero también la gente, que dice la Escritura, creían en Él. Ahora entonces, los movimientos religiosos a veces causan problemas. Cuando nosotros predicamos el Evangelio de la gracia, a la gente le causa molestia, porque estamos predicando el Evangelio llano, claro, acerca de que Cristo ha muerto por nuestros pecados y que nos ha dado vida eterna, y la gente no acepta eso, porque la gente está pensando que debe de hacer algo para salvarse. Y cuando predicamos de esta manera le caemos mal a la gente. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, a algunos les cayó mal, y sobre todo los religiosos. ¿Cómo es posible? Le dijeron al hermano Aníbal allá por Potosí, ¿verdad?, que andaba predicando, y se lo dijo una religiosa: ustedes esa predicación que andan haciendo es de mundano. Si usted no cumple la ley, entonces no puede ser salvo. Una religiosa no puede ser salvo. Y quien me acompañaba era la hermana Julia, ¿verdad? Y se está riendo ahí porque es cierto. Usted no puede ser salvo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cumpliendo la ley la gente se va a salvar. ¿Cuántos mandamientos puede cumplir la gente para salvarse? ¿Cuántos mandamientos puede cumplir para salvarse? En eso estamos, dice la gente, ¿verdad?, tratando de cumplirlos, y no se va a poder. Dice Gálatas capítulo 2, ¿verdad? En capítulo 2, versículo 16, sabiendo que el hombre no puede ser justificado por las obras de la ley de Cristo. Nosotros hemos creído también en Jesucristo, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Y aquí dice que la gente estaba siguiendo a Jesús porque creían en Él. Es decir, ese milagro le dio autoridad a Jesús en ese momento. Y dice aquí, en el versículo 11, porque a causa de Él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Se apartaban y creían en Jesús. ¿Se apartaban de quiénes, hermanos? ¿De quiénes se apartaban? De los religiosos. De los religiosos. ¿No se ha fijado, hermano, que la gente está despertando? La gente está cambiando. Antes eran multitudes para la Semana Santa, ¿verdad? O la Semana Mayor, como dice la gente, ¿verdad? Haciendo sacrificios y cosas. Pero se ha fijado que hoy ya la gente está reflexionando, y unos cuantos andan detrás nada más hoy. Porque la información de la Escritura está llegando, y miren, la gente está leyendo la Biblia, y a uno la gente, ¿verdad?, religiosa está leyendo la Biblia, y algunas cosas las está entendiendo. Ahora entonces vemos aquí que, bueno,
la reacción de la gente fue apartarse de los religiosos y dijeron: Jesús es la verdad. Hermanos, porque Jesús es la verdad. Amén, hermanos. Jesús es la verdad. Apartémonos, acerquémonos a Él. Ahí está la verdad. Y entonces, de repente, empieza un evento nuevo aquí, ¿verdad? Bueno, a partir de ese movimiento, el siguiente día, dice aquí, en el versículo 12, el siguiente día, o sea que después de la comida, ¿verdad? De la celebración de Lázaro, de la afán de Marta por servir la mejor comida, de aquel hombre que la gente estaba expectante porque había resucitado, y de una María que había dado todo lo que tenía por servir al Señor, por ungir, por adorar al Señor. Después de esto, dice la Escritura, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y echó Jesús un pollino y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente de que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido a la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Qué maravilloso, qué glorioso este pasaje. Pero vamos a ver algunas cosas que nos interesan a nosotros como iglesia. Hermanos, al siguiente día Jesús salió. Bueno, estaban entrando en el tiempo de la Pascua. El tiempo se iba a cumplir, que Jesús iba a morir. El momento se estaba acercando de su muerte. Y había dos cosas importantes aquí. Estaban proclamando rey a Jesús. Las multitudes que lo vieron estaban proclamando rey a Jesús. Pero ¿qué hubiera pasado, hermano, si en ese momento Jesús lo proclaman rey para siempre? Porque lo proclamaron solamente un ratito, ¿verdad? Levantaron las palmeras y resulta que la gente levantando palmas, bendito el que viene en el nombre del Señor, y se entusiasmaron, hicieron la bulla ahí, ¿verdad? Y entonces Jesús se monta en un asno y resulta que la gente lo adoró, lo alabó como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Jesús lo permitió. ¿Y por qué lo permitió Jesús? Porque verdaderamente era el Rey de Reyes. Pero ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Al siguiente día, ¿qué iba a pasar? Mucha gente que gritó: bendito el que viene en el nombre del Señor, iba a gritar: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. A veces el entusiasmo de la gente religiosa solo dura un momento, ¿verdad? Es momentáneo. Por eso nosotros como creyentes, hermanos, debemos de ser genuinos, estar seguros y cimentados en lo que hemos creído, y que nadie nos mueva de ahí. Que nadie nos mueva. Fíjense que esto ya estaba en la Escritura, se iba a cumplir.
el Mesías iba a entrar, tener una entrada triunfal allí en Jerusalén. Estaba escrito, pero los discípulos que andaban con Jesús dicen que lo entendieron hasta después que resucitó Jesús. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera permitido morir? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado con usted? ¿Qué hubiera pasado conmigo si Jesús no hubiera muerto? No tendríamos ninguna razón de ser, de estar aquí. Fíjese bien, no tendría ninguna razón de estar aquí. ¿Por qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Porque Él fue a la cruz y murió por nosotros. Amén, hermanos. Murió por nosotros, por eso estamos aquí. Nosotros que no, si representáramos algo en el universo antes de la salvación, nosotros tendríamos un punto en el espacio que no se viera. Que no se viera. No seríamos nada. No seríamos nada. Porque nosotros, dice la Escritura, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y estábamos listos para ser echados al infierno. No teníamos esperanza de nada. No éramos nada. Y algunos todavía se vuelven orgullosos, ¿verdad? Pensando que son tantos. No éramos nada, hermano. Éramos lo vil y despreciado del mundo. Y a esos vil y despreciados del mundo, Dios los tomó en sus brazos de amor. Y en esos brazos de amor, ahora nosotros somos el tesoro más grande que hay en el mundo. Amén, hermanos. En esos brazos de amor, porque ahora somos la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Es la novia de Cristo. Y un día que cuando menos esperemos, Cristo va a venir a llevar a la novia para consumar el matrimonio. Hermanos, vestida con un vestido precioso, la iglesia se va para el cielo con Cristo. Amén, hermanos. Ahora entonces, ahora somos preciosos tesoros delante de Dios. Pero no éramos nada. Entonces vemos aquí que Jesús fue proclamado. Si se proclama Rey eterno aquí, nosotros no tendríamos ninguna esperanza. Porque los que venían a predicar para que nosotros alcanzáramos la misericordia y la gracia de Dios, no lo hicieron, que eran los judíos. Los judíos no cumplieron con su ministerio. Ahora entonces, y vemos aquí, entonces que dice que Jesús iba montado en un pollino, o sea, un asno pequeño, y entonces los discípulos se acordaron después, dice, de que esto era el cumplimiento de una profecía. Ahora entonces, y dice que daba testimonio a la gente de quién era Jesús y de lo que, y también del milagro que había recibido Lázaro. Hermanos, entonces vemos que se estaba poniendo difícil la cosa. Había multitudes en Jerusalén que habían llegado a la fiesta de la Pascua. Y en medio de esa multitud, la gente gritaba que Jesús era el Rey. En medio de una situación difícil, porque estaban dominados por un imperio, ¿verdad? El imperio romano que tenía rey. Y la proclamación de que Jesús era rey iba a llevar a un conflicto tan grande, modo que no podían haber dos reyes, no podían haber dos gobernantes. Pero Jesús fue claro, mi reino no es de este mundo. Y la teología de la liberación
proclama que Jesús quiso pelear por este mundo, aquí por este rey, por este reinado terrenal. Hermanos, el reino de Jesús no es de este mundo, dijo él. Ahora entonces, bueno, entonces vemos aquí, para terminar, para concluir, bueno, entonces dice que en el versículo 18, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo va atrás él. El mundo va atrás él. Hermano, ¿el mundo quién es? ¿Quién es el mundo? El mundo, la gente. No significa la tierra, significa la gente. Va atrás él. Ahora entonces, pero cuando está hablando del mundo va atrás él, estaba hablando de la gente que creía en él. Pero fíjense bien que mucha de esta gente que iba atrás de él iba a estar gritando en contra de él. Iba a estar gritando en contra de él. Entonces vemos, hermanos, que muchos le dan la espalda a Dios. Y entonces vemos ahí la gran contradicción de aquellos que dicen seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor ha dado vida eterna, ha dado la salvación, ha dado todo lo que no merecíamos, lo ha dado a los creyentes. Pero algunos son tan ingratos que a pesar de eso todavía le dan la espalda a Dios. Y es posible que si Cristo viniera otra vez, lo vuelven a crucificar. Entonces, hermanos, hay que ser agradecidos con lo que Cristo hizo por nosotros. La salvación ha sido algo gratuito, un regalo maravilloso que Dios ha dado para nosotros. Pero, hermanos, el creyente debe de ser un creyente agradecido y debe exaltar al Rey de Reyes todos los días de su vida, porque esto que Él ha hecho, imposible que el hombre lo haga, porque solamente Dios pudo hacerlo. Amén, hermanos. Vamos a orar. Dio su vida para darnos vida y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan, cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida. Hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Dio su vida para darnos vida sin vendernos nada. Gracias, Jesucristo.